La cena del Señor nos hace mirar hacia atrás al Cristo crucificado. Amén. Y la razón por la que Cristo murió fue para restaurar la comunión del ser humano con su Creador. Esa es la razón por la que Cristo murió. ¿Para qué, hermanos? Para restaurar, ¿qué? La comunión del ser humano con Dios. ¿Qué significa comunión? Ajá, ¿sí? Significa relación estrecha, confraternidad, compartir, participar, unión, ayuda, contribuir. Todo eso significa la palabra comunión. Lo que rompió esa comunión íntima con el Señor, ¿qué fue? El pecado. Y desgraciadamente, aún hoy el pecado continúa haciendo una brecha, un distanciamiento, un abismo entre Dios y nosotros. Ahora, ¿cuántos de aquí no pecan? Es un chiste, dice. Es un chiste. Bueno, siendo que nunca, mientras estemos en el cuerpo, vamos a dejar de pecar, por esa razón Dios proveyó a Jesucristo como nuestro único sumo sacerdote. Diga conmigo esas palabras. Único sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, exaltado por encima de los cielos, perfecto para siempre. Todo eso lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 28 al 29, dice que todo esto es Jesús, es nuestro sumo sacerdote, para interceder a nuestro favor cada vez que pecamos y que mostramos genuino arrepentimiento. Déjenme decirle, hermanos, y para aclarar un error que es muy difundido en las iglesias y que quizás en algún momento nosotros hemos dicho, que en ninguna parte de la Biblia dice que necesitemos otro sacerdote o que el hombre es sacerdote de su casa. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Tampoco dice que el pastor o la pastora es un sacerdote para el pueblo de Dios. Eso tampoco lo dice. Hacemos labores sacerdotales todos. ¿Por qué todos? ¿Y qué labores sacerdotales? Por ejemplo, interceder por otros, enseñar la palabra, etcétera, porque dice 1 Pedro 2:9 que somos real sacerdocio. 1 Pedro 2:9 dice que todos somos real sacerdocio, no solamente algunos. Solo hay un único sacerdote que es Jesucristo, el sumo sacerdote, para que cada uno de nosotros podamos presentarnos directamente ante Dios y pedir perdón por nuestros pecados. No necesitamos ninguno de nosotros un intermediario, nadie. Porque les voy a decir, ¿por qué les estoy aclarando eso, hermanos? Porque muchas mujeres casadas se escudan que es que si mi esposo no ora, yo no oro, porque él es el sacerdote. Si mi esposo no va al culto a la iglesia, entonces yo tampoco, porque él es el sacerdote. No, señoras, dígale a la que está a la par, no, señoras, si no es la cosa. Todos somos, dice la palabra, real sacerdocio. O si no, usted me busca en la Biblia donde dice que el hombre es el sacerdote y que es la única responsabilidad de él orar, interceder, enseñar la palabra. ¿Dónde dice? No lo dice. Les estoy diciendo que claro, hay una responsabilidad, pero esta no es la predicación de hoy. Hay una responsabilidad sobre el varón de ser el líder espiritual de su casa. ¿Mm? Pero eso es otra predicación. La cabeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros recobrar nuestra comunión con Dios? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Es así nomás, pecar y pedir perdón? ¿Mm? Bueno, hoy vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y punto número uno, y vamos a estar, y ustedes van a buscar, todos vamos a buscar en 1 Juan capítulo 1. Ay, está muy caliente. 1 Juan 1:5.
Primera de Juan 1:5. Vamos a leer todos la palabra de Dios, todos buscando su Biblia, porque este es un texto, este es nuestro texto base de esta predicación. Primera de Juan capítulo 1, a partir del versículo 5. ¿Todos lo tienen? No sé si lo pueden poner ahí en la pizarra, en la pantalla, por si alguien no lo tiene, que lo pueda ver de ahí. Primera de Juan 1:5. Dice, y hoy voy a leer versión Reina Valera. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Esto lo escribió Juan, el apóstol. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y engañar aquí significa nos extraviamos, descarrilamos, desviamos a nosotros mismos. Y la verdad, y la palabra verdad es sinceridad, rectitud. La realidad no está en nosotros, o sea, estamos fuera de la realidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunos de nuestros pecados. De toda maldad. Y toda es toda. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿A quién vamos a ser mentirosos? A Dios. Capítulo 2. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, nosotros llamamos al pecado, la sociedad llama al pecado un error. Es que yo cometí un error. Enfermedad. No, eso no es un pecado, eso es una enfermedad. Trastorno, debilidad, fue un malentendido, fue una equivocación. Pero como dijo Adrian Rogers, un conocido pastor que bastante de muchos años atrás escuché decir en una predicación, él dijo, el único pecado hoy es llamar al pecado pecado. El único pecado es llamar al pecado pecado, pero la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Hoy le mandé a un hermano en Cristo que está apartado de los caminos del Señor un versículo que ahorita no me acuerdo qué decía, pero bueno, decía pecadores, la palabra pecadores, y me dijo pecador. Y yo no. La Biblia dice, es lo que la palabra del Señor dice. Y en este pasaje Juan nos está presentando a Dios no como un juez, sino como vemos a Dios aquí en este pasaje. ¿Quién captó cuál es la imagen que Juan está dando de Dios? Como un papá. En una relación íntima con su hijito. Un papá que le sonríe a su hijo cuando le agrada su conducta. Ahora, de los versos 5 al 10, hay una idea o una palabra que se repite. Hay dos palabras que se repiten. ¿Cuáles son?
del 5 al 10. Tres veces se refiere a la palabra, que es un pecado, por cierto, mentira. Y tres veces dice, si decimos. ¿Cómo miente usted? Diciendo. Lo que está enfatizando en este pasaje es nuestra incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso es lo que Juan está enfatizando aquí. Ahora, desmenucemos un poquito el texto. El primer si decimos, ojalá que estén tomando nota. El primer si decimos nos dice que podemos estar aparentando una comunión con Dios, pero andar en tinieblas en lo privado. Hacemos lo correcto externamente, pero internamente pensamos, sentimos, deseamos algo diferente de lo que actuamos. Y esto llega a ser tan habitual que se convierte en nuestro estilo de vida. O sea, llega a ser un autoengaño. Y hermanos, antes de engañar a otros o de engañar a Dios, somos un completo fraude para nosotros mismos. Y ya nos acostumbramos a eso. Eso es lo peor, acostumbrarnos a eso. Hemos llegado a creer cosas como, bueno, no soy una mala persona por hacer esto. Tampoco es que me voy a ir al infierno si hago esto. Dios entiende mis debilidades. Pero Dios conoce las intenciones de mi corazón. Oiga todo lo que nosotros decimos para autoengañarnos. Por lo menos no le hago daño a nadie. Si nadie se entera, no le estoy haciendo daño a nadie. Dios sabe por qué lo hago. Dios sabe por qué soy así. ¿Por qué tengo este problema? No es un pecado, es un problema. Esta debilidad. Además, tal vez es un error, una debilidad, no necesariamente un pecado. Y así sucesivamente, ustedes, estas son las que yo he dicho. Ustedes piensen y escriban las que ustedes han dicho. Estas son algunas de las que yo me he dicho en algún momento, que llegan a mi mente. Pero ¿cuáles son los autoengaños que usted se hace? ¿Cómo justifica usted su propio pecado para autoengañarse? Ahora, aquí vemos que hay una progresión en la mentira. Primero dice, mentimos a otros. Luego, nos mentimos a nosotros mismos. Y luego, finalmente, le mentimos a Dios. El Espíritu nos trae convicción de pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted es hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, yo entiendo que usted, como siempre digo, ¿verdad? Viva como chancho sin ley, porque usted no tiene convicción de pecado. Puede ser que usted no tenga convicción de pecado, aunque todos tenemos un sentido de justicia, de lo que es bueno y de lo que es malo. Todos. Un niño de 2 o 3 años sabe. Sabe. Mire, lo saben a veces hasta los perros. ¿Sí o no? Los gatos. Usted ve que hacen, se queda así, ¿verdad? Cuando han hecho algo malo. Tienen un sentido, un instinto de saber lo malo y lo bueno. Pero a nosotros los creyentes, aparte de ese sentido de justicia que tenemos, nosotros también, hermanos, tenemos convicción del Espíritu Santo si usted es verdaderamente hijo de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y te señala una tiniebla en tu vida, ¿usted qué dice? No, Señor, fue solamente un asunto hormonal. No, es que él o ella me provocó. Yo no quería, pero me provocaron. Es por mi trastorno, es que estaba con la depre. Es que estaba como muy ansioso, muy ansiosa. No, Señor, eso fue una ira santa lo que yo tuve. Ira santa. En este punto de tratar de engañar a Dios, hermanos, es cuando nos damos cuenta que ya estamos en completa tiniebla, no vemos nada y perdimos
la comunión con Dios. No, es que si ya usted trata de engañar a Dios, déjeme decirle, ya no hay más tiniebla que le quepa. Impresionante que lleguemos al punto de querer engañar a Dios mismo. Todavía usted quiere engañarme a mí, quiere engañarse usted, pero engañar a Dios. ¿Sí o no? Número 2. ¿Cuál fue el número 1? Que ya se me olvidó. A ver, ¿quién me recuerda? Pida a Dios que saque a la luz tus faltas secretas, cosas que enmascaramos y que maquillamos. Eso fue lo número 1 para recobrar nuestra comunión con Dios. Todos tenemos faltas secretas. Todos tenemos un yo que está ahí, oculto. Y todos tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende siempre hacia el mal, consciente o inconscientemente. Entonces el número 1 es: sácame, Señor, sácame esas cosas ocultas, esas cosas que yo no me doy cuenta o que no me quiero dar cuenta, que mis mecanismos de defensa inconsciente trabajan tan bien que yo solo mando para el otro lado porque no me quiero sentir culpable, porque no me quiero sentir mal, porque no quiero admitir, porque tengo soberbia y orgullo y no quiero admitir que esto está en mí. Y que el pecado que está en mí, como dice Pablo, me está dominando, me está controlando. Número 2. Haga de la confesión de sus pecados una disciplina constante. Hace como 2 años o 1 año y medio, yo no me acuerdo cuándo, nosotros hicimos una serie de disciplinas espirituales, ¿recuerdan? Y había una disciplina espiritual que era la disciplina de la confesión. Y yo les di una hoja completa con todos los pasos que había que seguir para practicar la disciplina de la confesión de pecados. Y esto tiene que ser una disciplina constante, como es la oración, como es el estudio de la palabra, todas las disciplinas, por eso se llaman disciplinas, porque tienen que ser algo que se practican constantemente. En el versículo 9, ¿cómo empieza el versículo 9? Dice, ¿sí? ¿Sí qué, hermanos? Si confesamos como hijos a un papá, no a un juez, porque este contexto no es, podría ser, y en otros pasajes el contexto es del juez justo, que va a juzgar nuestros pecados, que nos va a juzgar nuestras acciones, pero en este contexto es el contexto de yo como un hijo, como una hija, viniendo donde mi papá y confesándole. Y les voy a explicar qué es la palabra acá. Confesamos. La palabra en el original es homologomen. ¿A qué le suena? Homologomen. ¿Qué es homo? No. Cuando digo homosexual, ¿qué sería? El mismo. El mismo. Homo es lo mismo. Entonces, esa palabra, si confesamos, homologomen, es admitir y declarar lo mismo. Lo mismo que qué. Confesar mi pecado es decir lo mismo que Dios dice acerca de mi pecado. Es ponerme de acuerdo con Dios y darle a Dios la razón. No es solamente decir, ok, lo hice. No. Es dejar mi posición de autojustificación y pasarme del lado de Dios que está señalando mi pecado y declarar por nombre lo que mi pecado es, según el criterio de Dios, no según mi criterio. Porque ya vimos que mi criterio, yo voy a decir que es por mi trastorno, que es una enfermedad, que es un error, una equivocación, un malentendido. Pero Dios, ¿cómo le dice a eso? El nombre. Dios dice, eso es adulterio, eso es fornicación, eso es lascivia, eso es robo, eso es murmuración, eso es chisme. Hermanos, Dios le dice al pecado el nombre y hasta el apellido si tiene apellido. Dios es muy específico y nosotros no queremos ser nada específicos.
cuando nosotros queremos decir, bueno, sí, Señor, perdóname todos mis pecados. Una confesión efectiva tiene varios requisitos. Escuche esto, porque esto también es algo muy común entre nosotros. Número 1, confesión efectiva. Número 1, debe darse en el mismo momento que yo soy consciente del pecado, inmediatamente. Diga conmigo, inmediatamente. ¿Cuándo yo tengo que confesar mis pecados, hermanos? Solo los primeros sábados del mes cuando hacemos cena del Señor. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo le va a decir así cuando usted ha pecado. Mire, es que no, ahorita voy a aclarar eso, porque usted me dice, no, yo no escucho al Espíritu Santo. Bueno, ok, probablemente hay tinieblas, y ahorita explico eso. Si confesamos, es un verbo presente continuo. La confesión es un hábito en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes sacan la basura todos los días? O la amarran, por lo menos la amarran. O sea, se le hace un montón de basura y usted la deja ahí encima de la cocina, encima de la pila, ¿no? No, bueno, yo voy echando la basurita cuando cocino y todo eso en una bolsita y luego cuando termino y dejo limpia la cocina, amarro la bolsita y voy y la tiro al cesto a la basura. Pero yo no la dejo ahí en la pila para que llegue, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Las moscas, las cucarachas, los ratones, las ratas, las ardillas, hasta el gato se sube encima de la pila para comerse los ojos. ¡Ew! Es lo mismo con el pecado, hermanos. ¿Sabe por qué yo no dejo la basura ahí? Porque me estorba. Porque se pone peor si no la saco rápido. ¿Y el pecado cómo se pone? Apesta. Si usted le cae en este momento una basurita en el ojo, usted va a decir, bueno, el otro sábado que venga al culto me trato de sacar la basurita. Le digo a alguien que me ayude, ¿eso hace usted? Miren, en ese mismo momento a mí me cae una basurita en el ojo, yo detengo todo, yo hermano, disculpen, me cayó una basurita, me detengo, sea lo que sea que esté haciendo, porque si me la dejo, me va a herir el ojo y puedo perder mi visión. Algunos no entendieron. Yo no me acostumbro a la basurita en el ojo. Yo saco la basurita, apenas siento la basurita, saco la basurita. Algunas personas se acostumbran tanto al pecado que pierden la visión. Se les hace un callo. Su normalidad es vivir en tinieblas o a media luz. ¿Se les ha pasado que ponen un bombillillo como de 5 watts? ¿Verdad? Y siempre que entran ahí, ¿verdad? ¡Qué oscuridad! Pero ya luego uno se acostumbra. Y cuando el esposo o la esposa o alguien cambia el bombillo, ay, pero ¿por qué pusieron hasta que me encandiló con ese bombillo? Porque pusieron uno de los más. Bueno, eso pasa. Nos acostumbramos, hacemos de las tinieblas nuestra normalidad. Hay un poquillo de luz a media luz. Luego venimos al culto, recibimos un poderoso rayo de luz con esa predicación, pero la práctica del pecado vuelve a abrir las puertas a las tinieblas. Y así cada semana. El sábado me entra la luz. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, hermanos, esto es el ejemplo de lo que es no andar en la luz. Porque andar significa caminar, vivir, habitar, pasear. Cuando usted lea la palabra andar en la Biblia, significa todo esto: caminar, vivir, habitar, pasear en la luz. Andar en la luz es vivir venciendo el pecado que nos asedia. Andar en la luz no es que a usted no lo va a asediar el pecado, no. Hebreos dice que es el pecado que nos asedia. ¿Y qué es asediar? Es estar ahí encima, ¿verdad? El pecado todo el tiempo.
Como se pone mi gato cuando no le he dado de comer, me asedia literalmente. Anda ahí y se me mete entre los pies y se levanta a ver qué estoy comiendo yo y se pone así en la mesa. Bueno, es un asedio completo. Pues vivir en la luz es vivir venciendo el pecado que nos asedia, peleando con la tentación. Caemos, sí, pero de una nos levantamos. Porque no queremos y no soportamos sentir al espíritu alejarse entristecido. Eso es caminar en la luz. Cuando pecamos, ya sea por acción o por omisión o por alguna intención secreta, les estoy diciendo formas de pecar, ¿verdad? ¿Qué dije? Acción, omisión, intención secreta, de inmediato la luz que hay en mí alumbra ese pecado y soy consciente y soy fácilmente convencida de mi culpa cuando hay luz. Cuando no hay luz, mire, yo puedo tener un elefante aquí, si aquí no hay luz usted no se va a dar cuenta. Acá yo puedo entrar con un elefante, pero si todo está en oscuridad, usted no se va a dar cuenta. Si yo me doy cuenta que he cometido un pecado, a veces uno dice algo y uno dice, ups, ay Dios, ay, muerdo la lengua, no debía haber dicho eso, de inmediato. Y entonces, ¿qué hago? Al mismo tiempo confieso mi falta. Me aparto de eso y recobro mi comunión con Dios. Y si eso fue una pachotada que usted le dijo a la persona, de una vez usted se disculpa, usted de una vez pide perdón. No es que usted lo deja pasar, porque una parte del genuino arrepentimiento es que usted restituya. Si usted hizo algo en contra de alguien, su deber es restituir, es pedir perdón y restituir. Si usted le robó a alguien, su deber es devolverle lo que le robó y más. Si usted habló mal de alguien, su deber es pedir perdón. Pero yo me doy cuenta en el momento. Entonces, número 1, mi confesión debe ser inmediata. Número 2, gracias los que están poniendo atención. Mi confesión debe ser específica. Específica. Por eso aquí dice, si confesamos nuestros pecados. La confesión no es por el pecado en general o por mi naturaleza pecaminosa. Señor, perdóname porque tengo una naturaleza pecaminosa. Ya tú sabes, Señor. No, no. Es un error decir, si te he ofendido en algo, perdóname. A mí me da risa cuando veo a alguien decir eso. Porque todavía lo duda, que usted ha ofendido al Señor. O sea, todavía dice, Señor, si en algo te he ofendido. Parecemos el fariseo que estaba ahí, Señor. ¿Verdad? No, no, hermanos. No es perdona nuestros pecados en general. Acuérdense que eso lo dice en el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es solamente un modelo. No es que usted tiene que literal repetir el Padre Nuestro. Yo tengo que pedir perdón por mis pecados, así como Dios llama el pecado por su nombre, yo también confieso por nombre mis pecados. David dijo en el Salmo 32:5, Salmo 32 y Salmo 51 son salmos de confesión de pecados. Y David dijo en Salmo 32, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Y tú, mi Dios, me perdonaste. Aquí David dice claramente cuál fue su pecado. Señor, mi pecado fue la rebeldía. Y muy generalmente el pecado de la rebeldía es la raíz de muchos otros pecados. Porque el caso de David era adulterio, homicidio, lascivio, etc. Pero el primer pecado original que él tuvo fue rebeldía. Y número 3, confieso mis pecados confiadamente. Número 1, confieso mis pecados inmediatamente. Número 2, específicamente, por nombre. ¿Qué pecado yo, Señor? Número 3, confieso mis pecados confiadamente. En el versículo 9, ¿qué dice?
del texto base que estamos leyendo. ¿Qué dice? Díganlo más alto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, hermanos, usted viene delante de un Padre que es un Dios fiel. Usted no viene delante de un tirano, usted puede venir confiadamente a confesar sus pecados. Yo le aseguro que Dios no es chismoso. Dios no va a ir a contarle a otro, uy, vieras que fulanita hizo tal cosa. No, no, usted no se preocupe. Usted no le está contando sus pecados al chismoso del barrio, no. Usted viene delante de un Dios que es fiel. Fiel significa fidedigno, confiable, seguro. Usted viene a un Padre que es seguro, a un Dios que es justo. Y justo significa apropiado, honrado, recto, bueno, inocente. Usted no viene de un padre malo que va a sacar el cincho y le va a dar como le daban tal vez usted cuando estaba carajillo, hasta dejarlo orinarse en el piso. Ese no es Dios. Ese pudo ser un padre terrenal, una madre terrenal, pero así no es Dios. Tu papá celestial es fiel, seguro, bueno, apropiado, para limpiarnos de toda maldad. Y aquí, hermanos, quiero recordarles algo, que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dígale que está a la par. No hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar. No importa si el diablo me está diciendo, caíste de la gracia de Dios. No tienes perdón. Cometiste el pecado imperdonable. Eres un hipócrita. No estás realmente arrepentido. Ay, ¿cuántos han escuchado esa voz? Pues no existe un pecado tan sucio que la sangre de Jesús no pueda limpiar si nos arrepentimos genuinamente. Yo digo, amén. Si yo me arrepiento genuinamente, dice el versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, todo pecado, todo pecado. Vean qué maravilla, no solo nos perdona, sino que nos limpia. No deja rastro, nos purifica, nos sana, nos declara justos y aceptados en sus brazos nuevamente, como si yo no hubiera hecho nada malo. Aunque yo sí me acuerdo de lo que yo he hecho, Dios tiene la capacidad de borrarlo de su memoria. Wow. Bendito sea el Señor, bendito y glorificado sea mi Dios, que no se acuerda de lo que yo hice la semana pasada, ayer. Él no se acuerda, hermanos. Dice la palabra que Él echa nuestros pecados al fondo del mar y Él no tiene complejo de uso, dice sacar pecados al fondo del mar. No, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Dígame, perdona, me limpia, me acepta. Otra vez, como una niña, yo voy corriendo delante de él. Yo no sé cómo fue su relación con su papá, con su mamá, cuando usted se portaba mal, cuando usted hacía algo mal. Pero no sea como sea. Yo quiero que usted se quite esa imagen, porque Dios no es como nuestros padres terrenales. Dios no es así. Yo sé que hay mamás y papás que le dejaban de hablar a sus hijos y los ignoraban. Hay papás y mamás que los golpeaban. Hay papás y mamás que les decían, ya no lo quiero. Se lo voy a echar al coco, al viejillo a la basura, se lo va a llevar porque usted hizo esto y aquello. ¿Sí o no? Algunos aquí, a ver, levante la mano, quiero ver honestidad. Mamás que cambiaban sus gestos, su actitud, etcétera, y ya se ponía seria. Dios no es así.
Y cuando usted volvía otra vez a jalarle la nagua a la mamá y a mami, mire, yo he escuchado personas que me dicen, mi mamá no me daba comida cuando yo me portaba mal. Entonces venimos a Dios y pensamos que Dios es como nuestros padres terrenales. Dios no es como nuestros padres terrenales. Ahora, si usted tuvo un padre, una mamá amorosa como mis papás, usted tuvo la bendición de ver al padre reflejado en su papá o en su mamá. Que cuando ya pedíamos perdón y nos arrepentíamos, nos recibían como si nada. Ay, venga, mi amor, sí, venga. Yo me acuerdo, mi mamá me decía, si a mí me duele más que a usted castigarla. Llorando. Ella llorando cuando me castigaba. A mí me duele más que a usted castigarla. Claro que me castigaba, sí me castigaba. Y no era que me castigaba así, dejándome sin comer, no. Otro día les cuento. Número 3, hermanos, para restituir la comunión. Triunfe sobre el pecado. Triunfe sobre el pecado. Dígale que es la palabra, triunfe sobre el pecado. Eso es una promesa que tenemos de parte del Señor. La gracia de Dios, hermanos, oigan esto. La gracia de Dios no es alcahuetería. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Ay, que Dios es tan bueno. Ay, Dios es muy bueno. Y con ese cuentito, seguimos en lo mismo. Capítulo 2, versículo 1. Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que, ¿qué? No pequen. Juan está escribiendo todo eso, que tenemos un abogado, que Dios es fiel y justo, que todo eso, pero es para que usted no peque, no para que usted diga, qué dicha, ya voy a vivir la vida loca. No, no, es para que no pequen. Primera Tesalonicenses 1, el Señor me habló con ese pasaje en esta semana, a mí de manera personal. Primera Tesalonicenses 1, 3 y 7 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del pecado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, yo voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo no tenga ese novio inconverso. No ore por eso. Usted no necesita orar por eso. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo yo voy a orar? No, pues yo voy a orar para ver si le tengo que robar eso a mi jefe o no. Porque él tiene mucha plata y ya yo me entró el espíritu de, ¿cómo era aquel que andaba robando a los ricos para dárselo a los pobres? De Robin Hood. Y yo pienso que seguro es la voluntad de Dios, porque Dios me lo está sirviendo así en bandeja de plata. Fácil robarlo. ¿Usted qué va a estar orando por eso, hermano? No pierda el tiempo. Porque si hay una palabra de Dios escrita, usted no necesita orar por eso. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Al mismo tiempo, Juan da por un hecho que vamos a pecar. Y por eso nos anima al decir, si pecan. O sea, Juan dice, pues, si pecan, es como Jesús que dice, cuando oren, ¿será que Jesús esperaba que oráramos? Algunos dicen, eso del ayuno, no, eso como que no es de Dios. Y Jesús dice, cuando ayunen, wow, Jesús esperaba que usted ayunara. Ay, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo ayune. No, Jesús dice, cuando ayunen, porque Dios creía que usted en verdad iba a ayunar, que usted, si usted era cristiano, usted iba a orar. No, yo no tengo que orar voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo tenga un compañero de milicia para orar.
Ay, hermanos, no ora solo, pues ayúdese con su compañero de milicia. Ya que usted no saca tiempo para orar solo, pues tiene que tener un compañero de milicia que le ayude a orar. Y deje de estar orando por cosas que ya sabemos en la palabra de Dios que es la voluntad de Dios. Una persona me dijo, no, es que yo no oro porque la verdad es que eso me estresa. Bueno, entre más estresado esté, por favor, ore más. Es lo que dice la Biblia. Que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Fórmula para anti-ansiedad. Ore. No, es que yo estoy muy deprimido, estoy muy deprimida. ¿Qué dice la Biblia? El que está triste haga oración. Bueno, eso es otra predicación, no era lo que estaba aquí, pero el Señor quiere que usted escuche esto. Porque hermanos, ¿cuántos de ustedes están orando con su compañero en milicia? Si los que no están orando, los que no están diciendo amén, están en desobediencia. Están en desobediencia. Y no espere recibir nada del Señor si usted está en desobediencia. Listo. Ya lo dije, se tenía que decir y se dijo. Juan dice, si ustedes pecan, entonces tienen un abogado. La palabra abogado es paracleto, un ayudador, un defensor. No es un abogado que te va a hundir. No, es un abogado que te va a auxiliar, a consolar. Ustedes tienen un mediador y dice Jesucristo el justo. Jesucristo el justo es tu defensor, es tu consolador, es mi auxiliador, es mi ayudador, es mi mediador. Y dice la palabra del Señor que Jesús vive intercediendo ante el Padre, porque Él es el único sumo sacerdote. La propiciación, la satisfacción, la expiación, no solo por nuestros pecados, sino por los de toda la humanidad. Solo a través de Jesús entramos a la presencia del Padre. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Al Padre, Padre nuestro. Y en el nombre de Jesús. Y con la guianza del Espíritu Santo. El asunto acá es que no todo el mundo conoce a Jesús. Porque dice que Él le expiació por los pecados de todo el mundo, pero no todo el mundo le conoce. Por eso ellos no guardan los mandamientos del Señor. El mundo no puede guardar los mandamientos del Señor. Pero cuando conocemos quién es Dios, hermanos, la semana pasada hablamos de conocer a Dios. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Cuántos el Señor puso esa semilla, esa necesidad de conocerle más? Ese era el propósito y yo creo que la palabra cumple el propósito por el cual el Señor nos envió. Cuando usted conoce quién es Dios, inevitablemente nos vamos a enamorar de Él. Vamos a querer obedecerle. Porque cuando usted está enamorado, cuando usted ama realmente a alguien, usted lo que más quiere es agradarle. Quedarle bien. Quedarle bien. ¿Cuántos enamorados dicen amén? Entre más le obedezcas al Señor, más experimentas el amor de Dios y más unido estás a Él. Repito, entre más le obedezcas al Señor, más vas a experimentar el amor de Dios y más unido te vas a sentir a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera Juan 2:5 lo dice ahí el pasaje, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, oigan, por esto es que sabemos que estamos en Él. ¿Cómo usted sabe que está en Cristo? Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque tú guardas la palabra. ¿Sí me van a entender? ¿Ustedes ven el círculo?
yo guardo la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en mí, yo sé que estoy en Dios, conozco más a Dios íntimamente. Primera de Juan 2:6, ¿qué dice la última frase, versículo 6? El que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? ¿Qué les dije que significaba andar? Caminar, vivir, habitar, pasearse. Tiene que caminar, vivir, pasearse como Cristo caminó, vivió, se paseó sobre esta tierra. Dios primero me salva, luego me limpia. ¿Ustedes creen que eso me motiva a pecar? Hermanos, no. Después de que usted lo sacan del barrial inmundo del pecado, donde usted comió lo que ya usted sabe que usted comió, y Jesús viene y lo baña, le pone ropa nueva, le pone un anillo nuevo, lo unge como un perfume con aceite fresco. Yo no quiero volver al barrial. Yo no quiero volver a ese lugar. No quiero. Si usted vive deseando volver a ese lugar donde usted comió de todo eso y donde usted se embarró de todo eso, déjeme decirle que hace falta una cosa solamente, y es que usted nazca de nuevo. Porque usted no ha nacido de nuevo si usted quiere volver a ese chanchero. Cuando uno ha sido rescatado y uno entiende lo que Jesús hizo en la cruz, por mí, yo no quiero volver a ese lugar. Yo no solo quiero decir que pertenezco a Dios, yo quiero demostrar que camino en el sendero de mi vida como Cristo caminó. Cristo tuvo un sendero, su vida. Y yo quiero el sendero de mi vida recorrerlo como Cristo recorrió el sendero de su vida. Quiero recorrerlo como Él. ¿Tiene usted testimonio del Espíritu Santo que es un hijo o una hija de Dios? Cerremos nuestros ojos un momento. Y voy a pedirle a los sugieres que preparen la cena. Que la tengan lista porque ya casi vamos a cenar. Tienes testimonio del Espíritu Santo porque dice que es el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes ese testimonio, no estás seguro, yo quiero que hoy tú le digas, Señor, quiero que me selles con tu Espíritu, séllame. Señor, séllame con tu Espíritu. Que cuando los ángeles vengan en la gloria, la venida del Señor, y esté el juez justo ahí, y los ángeles vengan a arrebatar a los escogidos, puedan ver esa llama del Espíritu, ese aceite en mi lámpara, ese sello de que soy hija de Dios, y me lleven con Cristo. Señor, quiero que me perdones. Pídele perdón al Señor. Si hay algún pecado persistente en tu vida que haya hecho callar y apagar al Espíritu. Hoy yo le decía a las personas que estábamos en el discipulado que cuando pecamos una y otra vez, es como que el Espíritu se va allá al rincón más pequeño de esta casa que es el templo del Espíritu Santo y se queda entristecido, callado. Si hay algún pecado persistente en tu vida, hoy confiésalo al Señor. Póngale nombre. No le diga, Señor, tú sabes. No, no, no. Mire, así como cuando usted tiene que pedir perdón a su cónyuge,
Usted no dice, bueno, perdóneme por todo, no. La otra persona tiene que saber qué es lo que está perdonando para poder decidir si lo perdona o no lo perdona. Porque el perdonar es una decisión. Y claro, si tú vienes al Señor genuinamente arrepentido y confiesas tu pecado, el Señor sí te va a perdonar, porque esa es su promesa. ¿Qué pecados necesitamos confesar hoy? Tómese un momento para antes de tomar la cena del Señor y antes de seguir. Puede ser que dentro de 5 minutos venga Cristo y ya usted no necesita estar pidiendo perdón por sus pecados. Cuando estemos con un cuerpo glorificado, ya no estaremos sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa. Señor, te pedimos perdón. Aquellos que hemos sido negligentes en la oración. Aquellos que no obedecemos, que nos dan directrices, nos dicen por dónde ir, qué hacer y hacemos lo que nos da la gana. Señor, perdónanos porque eso es soberbia en nuestro corazón. Es rebeldía en nuestro corazón. Nos dice es por aquí y nos vamos por otro lado. Se llama rebeldía. Y fue la semilla que hizo caer a Lucifer del mismo cielo. Perdónanos. Confesamos hoy nuestro pecado de soberbia. Confesamos nuestro pecado de indisciplina. Confesamos la ira, el enojo desenfrenado. Confesamos la amargura, la falta de perdón. Confesamos la autoconmiseración. Cuando siempre estamos, pobrecito yo, son mis debilidades, es que yo no puedo. Perdónanos. Tu palabra dice, todo lo puedes en Cristo. Esfuérzate y sé valiente. Perdónanos en aquellas cosas en las que no nos estamos esforzando. Esos pecados de omisión. Mencionan qué cosas no te estás esforzando suficiente. Señor, quiero esforzarme en el estudio de tu palabra. Quiero esforzarme en memorizar tu palabra. Quiero esforzarme en tenerte 24/7 en mi mente. 24/7 en mi mente. En estar meditando de día y de noche tu palabra. Como dice tu palabra que lo haga. Si no lo estoy haciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdóname, porque teniendo muchas veces no doy, no ofrendo, no diezmo. Porque cierro mi corazón hacia personas que lo necesitan. Porque soy indiferente. Perdóname, Señor. Por favor, límpiame. Borra mis pecados. Espíritu Santo, echa fuera toda tiniebla de mí. Alumbra mis tinieblas, decía el salmista. Tú encenderás mi lámpara. Oh Señor, alumbra mis tinieblas. Esas partes de mi yo oculto, esas partes que están en oscuridad, porque me he acostumbrado a la práctica automática muchas veces de ciertos pecados, de ciertos pensamientos, de ciertas actitudes, comportamientos. Señor, perdóname, perdóname y borra mis pecados. Límpiame, Señor. Que no reincida yo nuevamente en estas cosas porque no quiero desagradarte, Señor. Yo no quiero desagradarte. Quiero agradarte. Quiero que tú como un papá me sonrías. Señor, hoy acepto tu perdón. Hoy acepto el perdón de mis pecados, de todos mis pecados. No me permitas reincidir en la falta de compromiso contigo. No me permitas reincidir, Señor,
en la flojera espiritual, en la indisciplina espiritual, que me hace quedarme haciendo otras cosas en lugar de venir a congregarme. Señor, por favor, ayúdanos. Por tu Espíritu Santo, tenemos un auxiliador, tenemos un ayudador, que eres tú, Jesús, que fuiste un hombre que también sabía de nuestras debilidades. Conoces también, porque también trabajaste, llegaste cansado del trabajo y pudiste haber dicho, ay, no quiero orar hoy a mi Padre. Pero lo hacías, te disciplinabas, ibas y lo hacías, Señor. Lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí, fuiste hasta ese madero por mí. Hoy recordamos que tu sangre fue derramada por mí, Señor. Y cuando yo peco deliberadamente, dice Hebreos, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Estoy menospreciando el sacrificio de Jesús. Cuando peco voluntariamente, reincidentemente y justifico mi pecado, estoy menospreciando el sacrificio que Jesús hizo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos. Purifícanos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco. Hazme oír gozo y alegría. Recrea los huesos que has abatido. No permitas que se enseñoreen de tu sierva, de tu siervo, las soberbias. Que con tu palabra yo hoy he sido amonestada. Yo con tu palabra hoy, con tus estatutos he sido amonestado. Tu palabra dice, en guardarlos hay grande galardón. No quiero perder mis galardones, Señor. No quiero perder mi salvación. Hoy recordamos tu sangre, Señor. Vamos a repartir la cena del Señor. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias. Señor, con esta copa recordamos tu sangre que derramaste en un madero a nuestro favor.